constitucional Luis Silva son un tema muy, pero muy importante por todo lo que conlleva y por lo mismo vamos a seguir hablando de ello con nuestra siguiente invitada. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira. Alicia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a ustedes y a los auditores de la radio. ¿Cómo está Alicia? Muy buenos días. Sí, Alicia, bueno, ¿qué podríamos decir, no, respecto de lo que de estas declaraciones de Luis Silva el día de ayer? Bueno, hoy día nada sorprende, pero primero quería saludar a Juanita, que hacía tiempo que no la veía. Y Un gusto, Así un gusto. mirándonos. Así es, pues Alicia, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí. Bueno, para nosotros hoy día, cada día es algo que nos estremece en la forma que en el marco de los 50 años de golpe civil militar, personaje funesto, personaje que uno no entiende cómo pueden estar electos en algún cargo, estar investido en algún cargo democráticamente cuando sus ideas, cuando su decir, sus acciones son antidemocráticas. Cuando a 50 años el señor Silva relativiza la tragedia que vivió este país, cuando relativiza las familias que tuvieron que salir al exilio, destruyendo la familia, destruyendo el hogar, destruyendo el tejido social de nuestra patria. Él habla de una economía que se esforzó a fuego y sangre. Cuando no hay en la historia que se haya bombardeado la moneda con el presidente de la República electamente elegido, como se hizo en Chile, con aquellos que eran sus subalternos. Pero también lo que se refiere el señor Silva, aquí tiene mucha responsabilidad, han sido los gobiernos post dictadura que no hicieron, que no buscaron los mecanismos distintos como lo jurídico, como lo social, en buscar la verdad y hacer justicia en los crímenes atroces que se cometieron por 17 años. Hoy día, cuando aún se atreve a hablar, cuando aún hay casi 1000 familias que esperan, que luchan, que han luchado, que han gritado, que se han encadenado en buscar los casi 1000 detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de resto. Decimos sin entrega de resto suena terrible, pero a estos 50 años es lo que vamos a encontrar de aquellos familiares ejecutados que, aparte de haberlos ejecutado, escondieron sus cuerpos, como fue los casi 100 integrantes víctimas de la caravana de la muerte, que la perversidad los llevó no solamente a ejecutarlos, sino que a dañar psicológica y mentalmente, moralmente, económicamente a la familia. Entonces, cuando uno dice hoy día el negacionismo, la vandalización de los sitios y los lugares memoriales que se erigen a la memoria de estas víctimas, que todos eran hombres y mujeres de paz, que todos eran hombres y mujeres democráticos, que solamente reaccionaron uno inocentemente a entregarse cuando salen los bandos de los criminales diciendo que se reporten a los lugares de policía. Nunca pensaron que ese accionar de respeto, a pesar que era un golpe de Estado, sentenció su muerte. Y además, en la forma atroz en que lo mataron, lo demuestra el 1 de junio de 1990, las 3 fosas que se encontraron en Pisagua, con las víctimas amordazadas, maniatadas y fusiladas. Yo quisiera ver al señor Silva mirando esas 3 fosas de esos crímenes abominables y cobardes, pero más encima, no solamente era eliminarlos a ella, a ellos, sus ideas, sino que era destruir la familia y el núcleo social. De eso estamos hablando. Por eso nosotros, el hecho cuando se habla, nosotros no hablamos de odio, no hablamos de venganza,
Nadie puede decir alguna vez que un familiar se tomó la ley por propia mano. Hemos tenido el amor infinito a nuestro familiar y lo ha dado la fortaleza para su búsqueda, para exigir justicia, para saber la verdad, a pesar que siempre, a pesar de esa muestra de horror que mostraron en Pisagua los primeros ejecutados o detenidos desaparecidos que se encontraron con el Lonquén, que fueron asesinados por sus propias fuerzas policiales amigos, el Lonquén, que los sepultaron en un horno de cal y después un campesino lo encontró. Un padre, 4 hijos, un padre, 3 hijos, un padre y sus hijos. Que el señor Silva sepa, él sabe de amor familiar y ninguno de estos hombres cometieron delito. Unos fueron porque eran parte del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, otros porque eran militantes y los otros que resistieron con todo el derecho que tenemos de resistir una dictadura tan sanguinaria, terrorista, que día a día mataba a nuestros familiares. Alicia, en estos momentos, además de las aseveraciones del señor Silva y la respuesta que dio el presidente de la República, que fue bien contundente, ¿no?, en el tuit para calificar a Pinochet, ¿qué es lo que se está haciendo en materia de educación en derechos humanos? Porque uno de los temas que uno tiene la sensación de que da como resultado esto de que haya 30% de los chilenos que justifican una dictadura, es que quiere decir que no hicimos todo lo que deberíamos hacer en materia de educación y de formación de nuestros niños. Eso es verdad, pero no nosotros los ciudadanos, el Estado que tenía la obligación, porque el Estado fue el que violó con sus agentes todos los derechos humanos. Por lo cual, y vuelvo a reiterar aquí, la responsabilidad la tienen los presidentes post-dictadura, los gobiernos post-dictadura. Nunca se hizo, vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, buscar los mecanismos de aplicar justicia. El hecho, después del informe de verdad y reconciliación, porque hay que recordar que en ese informe nos robaron la palabra justicia, pero también en ese informe los que lean o puedan leer o lo han leído se han dado cuenta que en ese informe de verdad y reconciliación están juntos las víctimas con victimarios. Hay militares muertos que murieron en allanamiento cuando rodeaban nuestras poblaciones y vejaban a los familiares y ahí también hay un agente de la DINA que no puede ser violento uno leer los testimonios de las víctimas y aparezca un agente de la DINA, agente de la CNI. Después, nunca hubo, ahí de ese informe de verdad y reconciliación aparecen recomendaciones. De los familiares de víctimas aparecen informes donde le entregamos el hecho que tiene que enseñarse lo que es derecho humano en todas las mallas curriculares, incluyendo de las policías y las Fuerzas Armadas. Pero las mallas curriculares no solamente que tienen que se respeten irrestrictamente los derechos humanos, y eso quedó claro que no lo hacen porque nuevamente el 2019 volvieron a violar sistemáticamente los derechos humanos, sino que contar la historia de lo que pasó en nuestro país, porque es la única forma de hacer conciencia, de empatizar, de sensibilizar, es la única forma de dar garantías de no repetición. Aquí nosotros no hemos encontrado eco. Hay un proyecto de ley que duerme en el Congreso por 17 años. Ningún gobierno lo puso en tabla, ni las bancadas, los partidos se interesó. Ese proyecto de ley era interpretar el Código Penal en los artículos 93 y 103 al 100 para que los crímenes de lesa humanidad se condenen con crímenes que amerite la terrible sufrimiento y muerte que tuvieron las víctimas. Sin embargo, ahí duerme en el Congreso.
También hay un proyecto de ley que tiene como 10 años, que es degradar a todo militar condenado, ni siquiera estamos hablando de militares que participaron, condenados en crímenes de lesa humanidad, ahí duerme 8 años. Cuando hablamos que a 30 y casi 3 años post dictadura, los gobiernos aún mantienen el decreto de ley de amnistía, que siempre la explicación que hay que no se usa. No es verdad. Hace 3 años atrás, el Tribunal Constitucional, un juez se atrevió a aplicar el decreto de ley de amnistía. Estamos hablando que aquí, además, sin hablar incluso la última deliberación que ha mantenido Carabineros a través de su director general, el señor Yáñez, vemos que realmente se habla de nuestros carabineros. Es cierto que hay que darle la garantía que tienen que tener para el trabajo contra la delincuencia, pero aquí casi entramos en un sumiso de hacer todo lo que dice Carabineros, y nuevamente se aprueba una ley que va contra todo lo que es el movimiento social, que es la ley Naín Retamal. Es un atentado a los logros que hemos tenido, pero también a los tratados y convenios internacionales, y un libertinaje que se le da a Carabineros. Y sabemos que la política más grande que tiene Carabineros, el enemigo interno, que lo demuestran a través de los gobiernos, que es la movilización social. Entonces aquí todo ha indicado que vaya este negacionismo, referirse al siniestro dictador de América Latina, el peor, el sanguinario. Nos parece horroroso escuchar a un personaje recientemente electo en algo trascendental como la Constitución. No tenemos realmente. Es más, ver a Hernán Larraín es como cuando Pinochet hizo la Constitución con Jaime Guzmán. ¿Qué esperamos de ella? Entonces, es una situación realmente terrible que estamos viviendo, y aquí estamos. Y hablo de todas las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, que vamos a tener que seguir. Parecemos maratonistas. Todos los años, de 30 años, saltando valla, porque a pesar de todo lo que ha pasado, la intentona que se hizo con la mesa de diálogo, con el acuerdo Otero-Figueroa, con el acuerdo marco, en 90, recién en 90, que era un marco de impunidad, gracias se paró, pero por vergüenza internacional, cuando aparece este acuerdo marco era en abril, en mayo del 90. Las osamentas aparecieron a fin de mayo, el 1 de junio, y eso paró ese primer intento de impunidad. Entonces realmente a los familiares nos han hecho realmente muy doloroso y muy difícil el camino en busca de la verdad y la justicia, y llegamos a 50 años y aquí estamos. Ujú. Alicia, ¿cuál es la situación actual de las agrupaciones que efectivamente están trabajando en estas materias? Porque recordemos, en los años 90 la clase política se paseaba del brazo con ustedes, pero eso durante el último tiempo se ha ido dejando de lado. Eso terminó. ¿Cuál es la situación actual de las agrupaciones respecto del Bueno, acompañamiento que tienen del Estado? claro, nosotros tenemos 3 veces al año un encuentro a nivel nacional de las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y cuando asumió el presidente de la República, Gabriel Boric, pedimos una entrevista, nos recibió a todas y todos, donde entregamos nuestra propuesta. Nuestra propuesta es implementar la búsqueda de los detenidos y ejecutados sin entrega de restos, un plan nacional real. También una comisión de verdad permanente en el tiempo, porque aún existen personas que no se atrevieron a denunciar, y lo demuestra actual últimamente búsqueda, donde se han encontrado en el patio 29 otras osamentas. También donde la anulación al decreto de la amnistía, pero también darle un respeto y dignidad a los familiares, a las víctimas, porque bien lo decías tú, hubo una utilización. Porque hay que recordar que el presidente Erwin se rodeó de asistentes sociales y abogados que fueron de la vicaría, y eso es una coaptación, porque el familiar reacciona en los momentos más que pasamos con esos profesionales,
en Dolores, donde nos apañaron, donde estuvieron. Entonces, se han usado muchas triquiñuelas en términos en lo psicológico con nosotros, pero de todas las vallas que hemos estado que pasar, nos hemos dado cuenta que los avances que han habido ha sido gracias al movimiento y a la movilización, no solamente de las agrupaciones de familiares, sino que de los abogados que nos acompañaron por décadas, y a un movimiento social, juvenil, estudiantil y comunidades que nos han acompañado siempre. Pero hoy día el panorama para nosotros no es bueno. Tenemos negacionismo que ha crecido. La entrevista del señor Silva realmente es atentatorio. Eso que indique a esta clase política, que ahora generalmente va a buscar las excusas de que está en minoría, pero saquen a la derecha al pizarrón, nosotros decimos, no los den respuesta a nosotros, intenten. Nosotros intentamos y logramos cosas. Entonces estamos en la búsqueda aún de más de 800, hablando de detenidos desaparecidos, más los ejecutados políticos, hablamos de 1000 familias que siguen la tortura permanente. ¿Dónde están? Estamos pendientes que el decreto de ley de amnistía, que lo saquen, que lo anulen, el plan de búsqueda, que lo implementen ya. Los familiares, las víctimas, no podemos seguir esperando. Y que este plan de búsqueda nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de arresto, que sea permanente en el tiempo, porque se va a pasar el tiempo y no se va a poder implementar en estos tiempos, porque las Fuerzas Armadas aún mantienen el pacto de silencio y lo demuestra. Es más grave aún, por años lo hemos dado cuenta, que mantienen el pacto de apoyarse cuando lo buscan. Las señales que han dado carabineros, militares, que tan valientes fueron para asesinar, se dan a la fuga. ¿Y cuánto cuesta encontrarlo? Y gracias, muchos se han encontrado por la ciudadanía que ha identificado los rostros, como fue el caso de Iturriaga Noisma, un valiente de la DINA que ejecutó a mujeres embarazadas, torturó a mujeres embarazadas, le hicieron desaparecer, escondido en pleno centro en Viña del Mar, en un departamento de lujo, y ellos no usan tarjeta, ellos no usan nada. ¿Quién le da esa protección? Sus instituciones. Entonces aquí hay mucho. Yo creo que aquí el presidente, el gobierno, tiene que golpearle más la mesa a la derecha. Y a Carabineros, que hablemos de nuestros carabineros, pero por favor, el señor Ricardo Yáñez utilizó el dolor de la familia Carabinero, utilizó el dolor de la tragedia que mataron a un carabinero, a la familia de su dolor, para levantar consigna que la apañó muy bien la derecha, para sacar proyectos de ley que van más allá de la justicia, sino la persecución, estigmatizar a los dirigentes sociales o el movimiento social. Porque las herramientas están. Entonces, hoy día nos vemos enfrentados a eso, y con el neofascismo enfrente realmente nos espera al tema de derechos humanos, la forma, las consignas. Imagínense invitar a lugares de memoria, a visitas guiadas para no dar a conocer las víctimas, lo que pasó ahí, para otra cosa. Es la burla, la tragedia que tenemos la familia chilena, y creo, no solamente la familia de las víctimas, el daño se le hizo a esta sociedad, trastocaron los valores, trastocaron la colectividad, esa colectividad afectiva, esa de apoyar, de saludarnos, de abrazarnos. Todo eso tiene que ver, y toda esa responsabilidad, la forma como se estimuló después de la dictadura, más aún el individualismo y el consumismo. Alguien dirá de qué tiene que ver si salió el tema. No me salí del tema. Tiene que ver con nuestros valores, con nuestra ética. Tiene que ver con que están trastocados los valores realmente. Y el tema tiene que tener claro que mientras no haya verdad, justicia, mientras no aparezcan los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de arresto, las familias puedan tener un sitio donde poder ir a dejar una flor o llorar, descansar en paz, los muertos. No puede ser esto una democracia realmente democrática. Y eso nos tiene que preocupar y nos tiene que doler cuando se repiten las violaciones a los derechos humanos. Recién, el 2019, el 2000,
tiene que preocuparnos, porque estamos expuestos a que nuevamente cualquier gobierno vuelva a violentar los derechos humanos bajo la lógica de la doctrina nacional, la doctrina de seguridad nacional, porque eso está dirigido a los movimientos sociales, no a la delincuencia. Por lo cual, por eso resentimos tanto el hecho que los gobiernos post dictadura, como el cadáver político de lo que es el señor Ricardo Lagos, trate de inmiscuirse en cosas hoy día y opinar cuando en su gobierno fue lo más nefasto que hubo. En cuanto al tema de derechos humanos y otras cosas más, ¿para qué las voy a recordar? Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Conversamos esta mañana justamente a propósito del negacionismo de este proyecto de ley que se presenta, ¿no es cierto?, a raíz de estos resultados, tanto de la encuesta Mori, que dice que hay un 30% de los chilenos que justifica la existencia de una dictadura, y por otro lado las declaraciones de este consejero que va a escribir la Constitución, el señor Luis Silva, que admira a Pinochet y lo considera un estadista. Alicia, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana y le deseamos, bueno, te queda todavía bastante trabajo, inician en agosto, entiendo, el plan de búsqueda, así que sea con mejores resultados que los anteriores. Muchas gracias a ustedes y a los auditores. Gracias, Alicia. Ahí está entonces Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Hacemos una nueva pausa en esta transmisión especial del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Regresamos en tan solo unos segundos.